mayo de 2024, hace ahora justo 2 años, el periódico británico The Guardian, ¿os suena? Es uno de los más emblemáticos en Reino Unido, publicó un reportaje basado en entrevistas que habían hecho a 380 científicos especializados en crisis climática, en la que les preguntaban, aparte de conceptos técnicos, les preguntaban cómo se sentían ante el futuro del planeta, ¿no? La parte más emocional, a personas que trabajaban la cuestión del planeta desde un enfoque técnico, ¿no? Y una científica mexicana llamada Ruth Cerezo Mota les respondió esto, les dijo esto. Dijo, a veces prácticamente es imposible no sentirse desesperanzada y rota. Anteriormente esta mujer había hecho un viaje a Singapur para encontrarse con colegas de su campo, con otros científicos y científicas del ámbito del cuidado de la creación o del tema de la crisis climática, etcétera, ¿no? Y también aprovechaba ese viaje para rememorar lo que había sentido allí y decía esto, decía, tuve una depresión, fue un punto muy oscuro en mi vida, era incapaz de hacer nada excepto sobrevivir de alguna manera. Basta con consultar, ¿no?, algunas fuentes especializadas en el tema de la crisis climática o medios de comunicación especializados en este tema para empatizar con esta mujer, con esta científica, ¿verdad? No nos suena raro lo que nos está diciendo, o no debería sonarnos raro, ¿no? Quizás nos vienen a la mente preguntas como, bueno, ¿qué pasará con el futuro de la creación, ¿no? Los que somos padres o madres pensamos, bueno, ¿qué van a hacer nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo será su futuro de aquí a 20, 30 años? ¿Subirá la temperatura global más de 1,5 grados? Sabéis que 1,5 grados es como el margen que se han puesto, ¿no?, hasta 2050. ¿Subirá más en las próximas décadas? ¿A qué estilo de vida futuro nos va a llevar todo esto? Y en la Iglesia nos preguntamos también, ¿y la Biblia qué dice? ¿Tiene algo que decir sobre todo esto la Biblia o es simplemente un tema para tratar en la esfera pública, ¿no? Pues dejadme deciros que sí, que por supuesto que la Biblia tiene que decir algo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de un Dios que no solamente ha creado y ha dejado su creación ahí, flotando en el universo, sino es un Dios que ha creado y se ha comprometido con su creación y sigue comprometido con ella. Se ha implicado desde su comienzo, desde su formación, hasta el punto de irrumpir en el mundo en la persona de Cristo, morir en la cruz y resucitar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos versículos ahí que quizás los podemos coger sueltos. Ah, mira lo que ha dicho, la tierra va a ser quemada, pues ya está, ¿no? Pues no tengo que hacer nada, ¿no? Bueno, yo os sugiero abordar el tema de la renovación de la creación, que es el que vamos a estar viendo esta mañana, desde un pasaje en concreto. Hay bastantes más, ¿no? Pero vamos a centrarnos en uno que es como el clave, es el que siempre se cita cuando se habla de este tema, ¿no? Y es Apocalipsis 21, versículo 1, y vamos a ver también el 4. Vamos a estar en el versículo 1 y en el 4. El versículo 1 de Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ostras, lo siento por los que vivís aquí en Castelldefels. El mar ya no existía más, ¿eh? Y el versículo 4 dice, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Os es familiar este versículo, verdad? Mirad, de este versículo vamos a sacar una idea principal esta mañana, que la vamos a resumir en 2 cuestiones clave, ¿vale? Idea principal es que estamos en un mundo contaminado por el pecado, por la basura, por la industria, pero por el pecado, ¿vale? Y en un mundo contaminado por el pecado ocurren 2 cosas. La primera es que solamente la fe en Jesús y su salvación nos ofrece el ecosistema para vivir esta vida de una forma equilibrada y sensata. Solo la fe en Jesús y su salvación nos ofrece el ecosistema, nos ofrece las condiciones necesarias para vivir esta vida de una forma equilibrada y sensata en el mundo de pecado. Y la segunda es que solamente las promesas de Dios y el hecho de creer que Él las va a cumplir, como hemos cantado, ¿no? Solamente las promesas de Dios hacen que no desesperemos, hacen que podamos vivir esta vida sin desesperar. Y todo esto nos sitúa en un estado de redención de todas las cosas, ¿no?
El concepto de redención normalmente lo aplicamos al ser humano, ¿no? Con la obra que hace Jesús en la cruz, pero se amplía también al conjunto de la creación. Así que vamos a estar pensando en esta idea clave a través de esas dos vertientes o esas dos alas que os he comentado y vamos a ver 3 puntos, ¿vale? Para comenzar, he empezado esa idea diciendo que estamos en un mundo contaminado por el pecado, ¿no? Así que primero vemos cuál es el estado de las cosas, cuál es el estado del mundo en el que nos encontramos. Mirad, el mismo Dios que se encarna en un ser humano y sale a nuestro encuentro es el mismo Dios que va a renovar y que va a destruir también esta creación, de manera que sirva de escenario para encontrarse con su pueblo. El Señor se va a encontrar con su pueblo en esta creación, no en una nube que flota en el aire, que no se puede, es intangible, ¿no? No, el Señor se va a encontrar con su pueblo en este lugar después de renovarlo. Porque párate a pensarlo. Si Dios tuviera que destruir la creación, destruirla es acabar con ella, ¿no? Una explosión y deja de existir. Si Dios tuviera que destruir la creación por el pecado, esto para Dios sería una derrota o una victoria. Mira lo que dice Génesis 1:31, ¿vale? Antes de responder esta pregunta. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Literalmente es como decir, era buenísimo, era lo ideal. No había otra cosa mejor, ¿no? Que la creación sea buena en gran manera significa que es el lugar idóneo, el lugar ideal para nosotros en el que poder desarrollar la vida, encontrar las condiciones necesarias para esto, pero también significa que es algo que está, como dice el teólogo Bruce Waltke, es algo que está impregnado de la bondad de Dios. Podrías pasar un dedo por la creación y te sabría a bondad de Dios. Es algo que está lleno de la bondad de Dios. Es algo en lo que la bondad de Dios se hace perceptible, se hace tangible, visible para nosotros. ¿Qué pasa luego en Génesis 3? Ya lo sabéis, ¿no? En Génesis 3 aparece el pecado y provoca que la tierra, que es buena en gran manera y que sigue teniendo el reflejo de Dios, de ese Dios bueno, provoca que quede también sometida a maldición. Es decir, la creación también se va a ver afectada por el pecado, de manera que ese lugar formado para acoger y desarrollar y florecer la vida va a ver alteradas sus funciones, y esto de manera progresiva. Es decir, la consecuencia del pecado se va a traducir en que cada vez más van a haber más lugares inhóspitos en la creación, cada vez más van a haber condiciones más adversas para la vida, ¿no? Ahora se utilizan muchos conceptos, pobreza climática, pobreza energética. Bueno, todo esto es el progreso, el desarrollo, ¿no?, de ese sometimiento de la creación al pecado. Podemos meter aquí también el cambio climático, ¿no?, el proceso de cambio, que ya no se utiliza cambio, sino que se dice crisis climática. La creación va a albergar peligros para la vida, no va a ser ese lugar en el que vamos a sentirnos siempre como si estuviéramos en nuestro hogar, ¿no? Lo vemos en Romanos 8, 21 y 22. Ahí Pablo dice que la creación gime, ¿no? La creación experimenta dolor y lo manifiesta, lo expresa. Podríamos decir que la creación va a venir a ser el mal escenario de teatro para los males actores que somos, donde nadie puede cumplir con su propósito, donde todo está contaminado, todo está empañado por el pecado. ¿Podemos incluir el cambio climático, la crisis climática aquí? Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacerlo. ¿Qué motivación hay detrás del incremento de nuestros niveles de contaminación? ¿Que una industria se enriquezca más? ¿Que ese 1% que tiene una riqueza equivalente al 90 y tantos % sea cada vez más rico? ¿A qué estilo de vida corresponde nuestra forma de consumir las cosas como sociedad, ¿no? Dicen Douglas y Jonathan Moo, dos teólogos también conocidos en Estados Unidos, dicen: estar esclavizado a la decadencia podría sugerir el proceso natural de descomposición, desintegración y muerte. ¿Sois capaces de identificar alguno de estos elementos en vuestro contexto? Descomposición, desintegración y muerte. Sí, ¿verdad? Sobre todo el más doloroso, el último, ¿no? Pero a pesar de todo este escenario tan dramático, tan trágico, la creación sigue siendo el lugar en el que la vida se forma y se desarrolla, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 1:20? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas. Lo que os decía, esa ilustración, ¿no? Te vas a la montaña, pasas un dedo por el polvo y tiene el sabor del Señor, tiene el sabor de Dios, tiene el gusto de su bondad, ¿no? Es decir, la creación, aún caída, sigue siendo el escenario en el que el Señor muestra su bondad, da a conocer su bondad, sigue albergando ese carácter de buena. Así que si esto tiene que ser destruido, respondiendo a la pregunta que os planteaba antes, en parte sí que significa que Dios ha perdido la partida contra el pecado. En parte sí que significa que Dios no es tan poderoso como se nos dice, ¿no? Pero sabemos que el pecado no ha derrotado a Dios, ¿verdad? Lo hemos cantado. El pecado no ha derrotado a Dios. El pecado lo trastorna todo, ¿no? Arruina o intenta arruinar, mejor dicho, el plan de Dios, pero no lo consigue, porque esto significaría que el poder del mal es mayor que el del Señor. Lo malo irrumpe en la historia y en la creación para alterar lo que ha sido creado por un Dios bondadoso, pero su poder sobrepasa el del pecado. Y aunque es cierto que vemos las consecuencias del pecado en la creación, las vemos. Igual que también es cierto que vemos las consecuencias del pecado en las personas, ¿verdad? También las vemos. Por encima de todo, esta creación sigue siendo el lugar que Dios ha dispuesto para que demos a luz la vida, para que nos enamoremos, para que descubramos cuál es nuestra comida preferida, para que vivamos la vejez, para que naveguemos, vayamos en bicicleta, hagamos senderismo y nos asombremos de lo precioso que es todo, ¿verdad? Esta sigue siendo esa creación. Esta sigue siendo la misma creación del principio. Aun caída en el pecado, sigue siendo el lugar que nos despierta alabanza al Dios de gloria, al Creador eterno. Así que cuidado, primera aplicación en esta mañana, cuidado con pensar que el pecado le ha ganado la partida a Dios en su creación. No deberíamos pensar que esto simplemente tiene que ser ya destruido porque el Señor no puede hacer nada con ello. No aplicamos ese mismo parámetro con las personas, ¿verdad? De ninguna persona diríamos, el Señor no puede hacer nada con esta persona, ¿no? Tiene que ser destruida. No deberíamos hacerlo, con la creación tampoco, porque estaríamos restándole una parte de la obra de Dios, ¿no? Estaríamos restando una parte de esa obra de redención y declarándolo como perdedor. Vio que era bueno en gran manera. Génesis 1. El Señor vio que esto era bueno en gran manera, era buenísimo, era ideal. Y aquí seguimos. Entonces, ¿cómo leemos los versículos de Apocalipsis 21, 1 y 4 que os he citado al principio, ¿no? Este seguiría el segundo punto de esta predicación, ¿no? La renovación de todas las cosas. ¿Cómo los leemos? Si los lees de forma literal, un cielo nuevo, una tierra nueva, los anteriores pasaron, pues esto significa que la creación, tal y como existe ahora, es destruida. Explota, deja de existir, se desintegra o es absorbida por un agujero negro o se va al metaverso, no sé lo que crees en todo esto, cada vez hay más opciones, pero deja de ser. Y el Señor tiene que volver a crear, hay un concepto teológico que se llama ex nihilo, que significa de la nada. El Señor tiene que volver a Génesis, ¿no? Como si hubiera perdido la partida y tiene que volver a la casilla de salida. Tiene que volver a crear, ¿no? Esa es la lectura literal de los versículos que os he citado. La creación ha sido tan afectada por el pecado que el Señor no puede hacer nada con esto. ¿Cuál es la lectura? Tengo apuntado alternativa, pero es que no sé cómo decirlo. No sé si alternativa queda bien o no, no lo sé. Bueno, ¿cuál es otra lectura? Bueno, una lectura bíblica para mí, la verdad. Pues mirad, tenemos que ir a dos palabras clave que aparecen en estos versículos, ¿vale? La primera es un verbo griego que se traduce en nuestras traducciones como pasaron, ¿no? Cielo nuevo, tierra nueva, las cosas viejas pasaron, y luego en el versículo 4 se vuelve a decir, ¿no? Las primeras cosas pasaron. Ese verbo, pasaron, en griego es el verbo erchomai. Y es un verbo que significa normalmente ir, venir. Es tan común en el Nuevo Testamento como en el inglés puede ser el to go, ¿no? To go se utiliza para todo en inglés, pues en el Nuevo Testamento constantemente aparece erchomai. Erchomai, ¿no? Es ir, venir. Lo que pasa es que casi nunca aparece solo. Siempre, o casi siempre, mejor dicho, suele aparecer
con una preposición delante, una u otra, ¿no? Entonces, la preposición no modifica el significado de raíz, pero sí que le da un matiz diferente, ¿no? Este mismo verbo, ahora entenderéis por qué cito otro versículo aquí, ¿vale? Este verbo aparece aquí en Apocalipsis 21:1 como aperjomai, ¿no? Por la preposición. Este mismo verbo aparece en 2 de Corintios 5:17 con otra preposición, parerjomai. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es muy importante entender Apocalipsis 21 con este vínculo, con este nexo de unión con 2 de Corintios 5:17. Y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Richard Middleton, otro teólogo de los más reconocidos en el tema que estamos tocando en la predicación de hoy, ¿no? Richard Middleton dice que lo que quería transmitir el apóstol Pablo en Corintios es que la conversión al Señor Jesús, la conversión a Cristo, lo que supone es la transformación de la persona y no su destrucción. ¿Verdad que ninguno habéis leído 2 de Corintios 17, las cosas viejas pasaron, como que la persona es destruida? La persona es transformada, ¿no? Es renovada, ¿no? Aquí meto ya la cuña de lo que estoy intentando transmitir. Cuando una persona acepta el Evangelio es transformada, sobre todo en un sentido espiritual, pero sigue siendo esa misma persona. Sigue siendo esa persona con sus defectos, a veces de carácter, ¿no? Con sus fallas físicas, con su trasfondo, con su cultura, con su contexto, etcétera, ¿no? Dice Middleton, por analogía, pues, la muerte del cielo y de la tierra presentes para dar paso a la nueva creación tiene que ser también transformadora y no un asunto de destrucción seguida de sustitución. ¿Entendéis a dónde quiero ir? ¿Entendéis el nexo que estoy intentando plantear entre Apocalipsis 21 y 2 de Corintios 5:17? La idea es que si las personas pecadores somos transformados y no destruidos cuando comprendemos y creemos el Evangelio, tampoco el conjunto de la creación tiene que ser destruido cuando el Señor cumpla de forma definitiva su obra de redención, sino que tiene que ser transformada la creación, tiene que ser renovada, ¿no? Hay otra palabra que aparece también en Apocalipsis 21 y en 2 de Corintios 5:17 que nos ayuda a reafirmar este nexo, ¿no? Y es la palabra que se traduce como nueva, ¿no? Nuevo cielo, nueva tierra, nueva criatura es. No sé si David Buckles trató este tema hace un par de semanas, en San Boi lo trató. En el griego del Nuevo Testamento, sobre todo, hay dos palabras que se utilizan para referirse a algo nuevo, ¿no? Una es neos, ¿no? No es la cadena de televisión, es una palabra griega, neos. Neos significa algo que es nuevo de trinca, ¿no? Algo que no era y que se ha fabricado y que ahora es. Te compras un coche, ¿no? Sale de la fábrica, eso es algo neos, es algo nuevo. Ha habido un proceso de fabricación y ahora existe. En cambio, la otra palabra que se utiliza o que se traduce en nuestra Biblia como nuevo es kainos, que es la que se utiliza aquí, en Apocalipsis 21 y en 2 de Corintios 5:17. Kainos no es nuevo de trinca, no es algo que no era y que ahora sí que es. Kainos es nuevo en el sentido de algo renovado, algo que experimenta un proceso que lo deja como si fuera nuevo, pero que ya existía previamente. Es una transformación que renueva, es algo que incluso transmite la apariencia de que eso es nuevo a pesar de que ya existía. ¿Entendéis a dónde quiero ir? ¿Sí? Kainos es la palabra que aparece en Apocalipsis 21, 1 y 4, y kainos es la palabra que aparece también en 2 de Corintios 5, 17. Así que ahí vemos, ¿no? Ese nexo, ese vínculo entre estos dos pasajes que son claves a la hora de pensar en la obra de redención, en el plan de redención completo del Señor. Quizás me preguntas, Jonathan, ¿cómo será esa transformación, ¿no? Me estás hablando de renovación, de transformación, pero ¿cómo será? No lo sé. Y creo que nadie puede saberlo. De hecho, creo que el que intenta dar más detalles de lo que puede está entrando en un terreno peligroso. Debemos ser humildes con esta cuestión. Aquí sería la segunda aplicación también en esta mañana, ¿no?
Igual que nos humillamos delante de Dios y reconocemos su poder, de cómo nos ha rescatado, ¿no? De cómo nos ha transformado de pecadores a hijos suyos, cómo hemos experimentado la adopción, también debemos ser humildes con esta cuestión y reconocer que el Dios de gloria, si en un momento creó de la nada, puede renovar también esta creación, por muy dañada que esté. He hablado con científicos cristianos en los últimos años y unos piensan que habrá un colapso planetario. Dicen, el planeta dejará de producir lo básico, oxígeno, agua, aire, fuego, ¿no? Los elementos básicos. De manera que llega un punto en el que la existencia sea insostenible. Y el Señor luego dará paso a esa nueva creación, a esa creación renovada, ¿no? Otros dicen que habrá una deflagración cósmica, ¿no? El mundo, se imaginan el mundo como una bola de fuego y de ahí, a medida que el fuego ya se va consumiendo, salen las cenizas y de las cenizas brotes verdes, ¿no? Otros dicen que, bueno, que es el cambio climático que estamos experimentando, que irá a más, hasta que esto ya... No lo sé. No sé qué opción me convence más. No sé, tampoco quiero tener presión de que alguna me convenza y creo que no es el objetivo. Aquí, sea como sea el proceso, la realidad es que se nos habla, la palabra nos habla de una transformación, de un proceso de renovación que el Señor realizará. Y el paradigma de eso lo tenemos también en la obra de redención, ¿no? ¿Y para qué hará el Señor esa renovación de la creación? Versículo 4. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor. ¿Quién en esta sala no ha experimentado alguna vez una cosa de estas? Nadie, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir en un mundo así? ¿Quién no quiere vivir en un mundo en el que no tengamos que llorar a seres queridos? En el que no haya cosas que nos duelan, que nos quiten el sueño por la noche. En el que no escuchemos el clamor, ¿no? De guerras, hambrunas. Lo escuchamos desde el sofá, pero nos incomoda, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir en una creación así? Una creación renovada en la que ya no hay mal y no hay pecado. Para eso el Señor renueva su creación, para que ya no haya mal ni pecado y podamos relacionarnos directamente, sin interrupciones con Él, ¿no? Es curioso que aparece el mal, ¿no? El mar, perdón. Os decía, el mar ya no existía más. El mar en el Nuevo Testamento acostumbra a ser una personificación del mal, ¿no? El Señor camina sobre las aguas, la tormenta en la barca, el Señor está dormido y tiene que levantarse porque los discípulos están histéricos y ¿qué dice el Señor? Silencio, ¿no? ¿Y el mar qué hace? El mar es una personificación del mal. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy tan seguro de lo que digo, ¿no? ¿Qué fundamento tengo para esto? Lo hemos cantado, el resucitado. Mi fundamento es aquel que ha resucitado. Primera de Corintios 15:20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hablar de la creación es hablar también del plan de redención divino. El testimonio de la Biblia nos habla de que Dios ha creado con compromiso, lo que os decía al principio, ¿no? Ha creado para relacionarse con sus criaturas, para involucrarse con ellas. Lo hemos visto en el testimonio del Evangelio caminando junto a unos en el camino de tierra, lo hemos visto teniendo hambre, lo hemos visto llorando, ¿no? Lo hemos visto afrontando la muerte de un amigo, afrontando también su propia muerte. El Señor se involucra con su creación y la evidencia más fundamental de esto es que el Señor resucita, la resurrección del Hijo de Dios. Esta es nuestra esperanza. El mismo Dios resucitado, el mismo Dios de gloria que ha resucitado será el que venga también a nuestro encuentro en un mundo renovado, donde ya no haya nada que entorpezca o interfiera en la perfecta adoración que Él merece por toda la eternidad. Y esto nos hace vivir la vida, esto nos hace vivir el estado actual de las cosas con una perspectiva diferente. Con dolor, claro que sí, con dolor siempre tiene que haber dolor, pero con una perspectiva diferente de vida. Y este es el último punto de esta mañana. Vivir de nuevo todas las cosas. ¿Cómo vivimos de nuevo todas las cosas, no? Pues mirad, para intentar aplicarnos esta perspectiva distinta que os estoy comentando, quizás es bueno que empecemos a hacernos unas preguntas a título individual, como discípulos. Si son preguntas que te incomodan, tienen que incomodarte. A mí me incomodan, ¿no? Dani decía que le queda mucho margen de mejora, a mí también, la verdad, en casa.
muchísimo. Con niños pequeños también a veces es tan difícil ser sensible con esta cuestión. Preguntas que nos ayuden a vivir esta perspectiva ampliada desde la redención, ¿no? A la hora de relacionarnos con la creación. ¿Por qué compro lo que estoy comprando? ¿Por qué compro lo que estoy comprando? ¿Necesito realmente esto? ¿Es un capricho? ¿De dónde viene lo que consumo? ¿De dónde viene la luz que hay en mi casa? ¿De dónde viene la comida que hay en mi nevera, la ropa que llevo puesta? ¿Quién ha fabricado esto? ¿Quién ha fabricado lo que llevo puesto? ¿Cómo me desplazo al seminario? ¿Cómo me desplazo al trabajo? ¿Cómo me desplazo al colegio? A donde tengo que ir, ¿no? ¿Mi estilo de vida responde a la justicia y la sencillez? ¿O tengo manga ancha, ¿no? Me va a acumular. ¿Mi estilo de vida responde a la esperanza de que el Señor regresará para renovar su creación y culminar su redención? ¿O vivo completamente de espaldas a esa realidad, como si cada día fuera el último? Pero también una serie de preguntas a nivel comunitario, a nivel de iglesia. Y no pienso solo en la iglesia en Castelldefels, pienso en la iglesia en España, porque es una reflexión que nos merece la pena a nivel nacional, ¿no? Nuestras actividades acaban convirtiéndose en pequeños vertederos de plástico, con platos, vasos, cubiertos, ¿no? Ahí de todo. Y tenemos muchas actividades, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprovechar mejor nuestros recursos, ¿no? El espacio de la iglesia da lugar para instalar placas solares, otros sistemas también para generar energía o regular el consumo de agua, por ejemplo. Tenemos el aire acondicionado puesto en verano como para llevar chaqueta y en invierno la calefacción como para ir en manga corta. ¿Cómo gestionamos también los recursos que tenemos como iglesia, ¿no? Son preguntas que nos aportan la parte práctica, la parte de aplicación práctica. Son preguntas que si nos las respondemos de forma sincera veremos que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Y que tienen lugar dentro de la reflexión que estoy planteando. Al final hay una ilustración que tiene que tocarnos la fibra, ¿no? Hay un problema muy grande también con la vivienda, ¿no? En este país y en nuestro contexto. Pues ahora imagínate que estás en un piso de alquiler, como seguramente muchos, ¿no? El piso está hecho polvo. El piso está hecho polvo, ¿no? Grietas, trozos de masilla se caen nada más con pasar y que les dé el aire de tu presencia. Falta pintura, el suelo está también destrozado, falta de todo, ¿no? Un piso sucio, la fachada, ni te cuento. Estás ahí, es tu hogar. Es tu hogar. Hay alguna plantita, algún cactus que te recuerda que es tu hogar, ¿no? O alguna foto. El propietario del piso te ha dicho, no te preocupes, que yo voy a venir y lo voy a renovar como si quedase nuevo. No te ha dicho cuándo, ¿no? Pero te ha dicho, voy a venir y esto lo voy a dejar como si fuera un piso de obra nueva. ¿Cómo vives mientras tanto? ¿Cómo vivimos? Como si no nos importase añadir daño al piso, ¿no? Hay una grieta, pues yo voy a hacer otra. Se me cae la comida y la dejo ahí, porque al final me da igual. O yo qué sé, o se ensucia la pared, o se rompen cosas y no tengo cuidado de nada. ¿Cómo vives? De esta manera, o echas mano del recuerdo de que el propietario te ha dicho, va a venir y lo va a renovar como si quedara nuevo. Y este es mi hogar. Aquí he vivido experiencias, aquí han crecido mis hijos, aquí he despedido a mis padres, he hecho relaciones, ¿no? He tenido relaciones de amistad. Si el Evangelio nos presenta a un Dios que está comprometido con su creación hasta el punto de encarnarse, entonces una experiencia de vida basada en el Evangelio debe buscar lo que es justo para la creación. El Evangelio nos presenta a un Dios comprometido hasta el punto de encarnarse, así que una experiencia de vida que se basa en el Evangelio debe buscar lo que es justo para la creación. Y cuando digo justo no me refiero a ir abrazando árboles por el bosque, no me refiero a poner en marcha campañas mundiales. Si tienes eso, si eso se te da para hacer, adelante. Pero sobre todo pienso en vivir esta vida de una forma justa y sencilla. Plantarse
decir no al desenfreno y a la obsesión consumista de nuestro contexto. Y decir, como decía Ruth Valerio, una autora que ha trabajado también este tema, dice, donde estoy y lo que hago es lo que Dios ha decidido para mí. Nuestra respuesta a los problemas debe suponer una diferencia en nuestra forma de vivir. Acabo. Vamos a seguir viendo noticias sobre el aumento del nivel del mar, sobre los elevados índices de contaminación. Y ante todo esto, no es necesario que desesperemos. Podemos empatizar con el caso de la científica que os comentaba al principio, de Ruth Cerezo Mota. Podemos empatizar y debemos empatizar, pero no es necesario que desesperemos, no es necesario que lleguemos hasta el punto de decir, vivo sobreviviendo, ¿no? Y tampoco es necesario adoptar el estoicismo con el que el grupo de música REM, ¿os gusta REM? ¿Os acordáis de REM? Sí. REM tenía una canción en la que cantaban, es el fin del mundo tal y como lo conocíamos y me siento bien. No es necesario ni irse a un extremo, ni desesperar, ni tampoco decir, me parece bien lo que le pase a este mundo, ¿no? El Evangelio nos da la perspectiva mayor, el Evangelio nos da la perspectiva mejor. El Dios bueno ha creado una creación buena y se ha comprometido a preservarla. Y aunque el pecado irrumpe y lo afecta a todo, la creación, a las personas, no puede derrotar a Dios en su plan. La muerte y la resurrección de Jesús anticipan la renovación de todas las cosas, de manera que este mundo contaminado sea transformado en el lugar en el que Dios se encontrará con nosotros, cara a cara. El Señor se encontrará aquí, contigo y conmigo. Todo esto nos hace recuperar el sentido de que somos mayordomos. Somos mayordomos de una creación que no nos pertenece, sino a la que hemos sido invitados. Una invitación para la eternidad que debe reflejarse también en vidas que apuntan hacia esa eternidad con el Señor. Oramos.